Los personajes son noticia y Econoticias 50 años lidera la única agenda interactiva. Un espacio para quienes se destacan a nivel local, regional y nacional. Opinión, empresas, tecnología, finanzas y estilo de vida en Agenda Interactiva. Dirige Juan Pablo Sánchez. Estamos en la agenda interactiva de Ecos del Conveima, hoy con un invitado especial a propósito del Día Nacional del Campesino, que son los que proveen para todo el país y el mundo nuestros alimentos, Julio, y oyentes y televidentes de Econoticias. Hoy hemos querido invitar a una personalidad nacional, es el director de la FAO, la Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se trata del doctor Alan Jorge Bojanik, porque la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es decir, es una organización supranacional que su función principal es conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre en el mundo. Y por supuesto, la FAO en Colombia mantiene un diálogo directo y continuo con el Estado colombiano. Su función desde los inicios ha sido establecer procesos de cooperación técnica con el gobierno en áreas determinadas como estrategias para el mejoramiento de la agricultura y la alimentación. El representante de la organización, don Alan Jorge Bojanik, de nacionalidad boliviana, es doctor en Economía Agrícola de la Universidad de Londres, en Economía del Medio Ambiente de la Universidad de Utrecht, en Holanda, y en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además, tiene una licenciatura en Ingeniería Rural de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Bolivia, y un diploma de Economía Agrícola de la Universidad de Reading en Reino Unido. Doctor Bojanik, bienvenido a Ecos del Conveima. Buenos días. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Disculpen ahí la calidad de la luz. No. Tranquilo. ¿Cuál ha sido el papel de la FAO? ¿Cuál ha sido el papel de la FAO durante la pandemia del COVID? Bueno, nosotros estamos trabajando estrechamente con varios ministerios, ¿no? Principalmente el de Agricultura, pero también trabajamos con salud, trabajamos con educación, el tema de alimentación escolar es un tema vital. Nuestro gran asunto es cómo hacer que la cadena de suministro de alimentos no sea interrumpida y los alimentos sigan fluyendo, y por supuesto que los habitantes de las ciudades y de todas las áreas tengan acceso a los alimentos. Entonces, no es solo tener la comida, sino que las personas puedan tener una comida saludable a su disposición. Entonces, en función de eso, es que venimos, por ejemplo, apoyando plataformas de información de precios para y de disponibilidad de alimentos, dónde están los alimentos, dónde hay la demanda, cómo hacer que en esta situación donde se han interrumpido parte de la cadena, puesto de que muchos restaurantes, hoteles, puestos de abastecimiento han sido cerrados, necesitamos que los alimentos sigan. Entonces, la información es vital. Hemos estado trabajando los temas de información, sí, pero también estamos trabajando estrechamente en programas de alimentación escolar, ¿no? Es decir, mejorar la cobertura de alimentación escolar para los niños. Estamos trabajando con programas de asistencia técnica con los propios productores. Tenemos programas muy fuertes de bioprotección. Perfecto. ¿En Colombia persisten aún los problemas relacionados con la inseguridad alimentaria, doctor Bojanik? Bueno, en términos generales, Colombia ha hecho un gran avance en seguridad alimentaria. Hasta antes de la pandemia, Colombia había reducido por lo menos en 2 millones de personas en el último año. Es decir, había hecho un progreso fundamental, y eso tiene que ver no solo con políticas, sino también con el progreso mismo económico del país, ¿no? Sin embargo, obviamente con la pandemia, pues muchas personas se están quedando sin empleo, vendedores ambulantes no consiguen vender. El drama de los migrantes venezolanos es un tema que también afecta a la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, hoy en día se ha visto deteriorada esta situación, y nuestro gran tema es ese, ¿no? Cómo evitar que se deteriore, cómo evitar de que las personas no tengan comida a su alcance. Entonces yo le decía, por un lado hemos estado trabajando muy fuerte en la cadena de suministro, pero también estamos trabajando con programas sociales, de apoyo a los programas de protección social. En el marco de Naciones Unidas estamos trabajando
con el tema de abastecimiento alimentario, es decir, programas de distribución de alimentos, y también mucho en educación alimentaria. Es importante que en esta cuarentena, tengamos los alimentos nutritivos, y no solamente alimentos ricos en calorías, sino que también hagamos mucho énfasis en la diversidad de la dieta, en el consumo de frutas y verduras, que no dejemos de consumir eso. Entonces, nuestro programa es bastante amplio, y también los programas emergenciales. Estamos trabajando con los migrantes, con los retornados, de tal manera que también ellos puedan tener acceso al alimento. Un tema que estamos empezando a darle mucho énfasis es agricultura urbana, es decir, promover la agricultura en las ciudades, en pequeños espacios, en traspatios, tener, por ejemplo, gallinas de traspatio, tener pequeñas huertitas con verduras, inclusive en terrazas, en los edificios. Siempre hay forma de producir algo de los alimentos. No va a sustituir una dieta completa, pero por lo menos complementar a la dieta produciendo los propios. Entonces, distribución de semillas para este tipo de esquemas de agricultura urbana también es parte de nuestro trabajo. ¿Cuáles son las regiones de Colombia que más han sido afectadas por la pobreza, el hambre y la desigualdad, doctor Bojanic? Bueno, en general todas las grandes ciudades, no hay ninguna ciudad que no esté golpeada. El propio Bogotá, ¿no? Hay zonas golpeadas, hay problemas en Cali. El tema de los centros de abastecimiento como Corabastos, como Santa Elena en Cali, donde se presentaron casos de coronavirus, es muy preocupante porque era la principal fuente de distribución de alimentos, acopio y distribución. Entonces, ahora tenemos que ser muy creativos para, en estas grandes ciudades donde está habiendo un problema de acceso a los alimentos, el poder hacer de que los nuevos canales de comercialización lleguen a todos los consumidores. Entonces, es un nuevo desafío. Inicialmente nosotros siempre dijimos, alimentos hay, el problema no es la disponibilidad de alimentos, y va a haber alimentos. Hace un buen año, arroz tenemos en grandes cantidades, las importaciones de maíz están fluyendo, entonces los grandes productos están disponibles. Entonces, la gran cuestión es programas sociales, transferencia directa, distribución de mercados, distribución de productos, para que los niños o los grupos más vulnerables sigan teniendo la comida a mano, ¿no? Y son todos estos programas en los que estamos involucrados, ¿no? Perfecto. Los sistemas agroalimentarios sostenibles, en los que ha insistido mucho la FAO con producción agropecuaria, forestal y pesquera en comunidades rurales. Hablemos sobre el enfoque diferencial a que ustedes le apuestan. Sí, nuestro gran tema es la sostenibilidad, es decir, hoy por hoy, en un planeta con una alta densidad poblacional, donde hay presión sobre los recursos naturales, donde hay presión sobre los suelos, un 30% de los suelos del mundo están deteriorados. En Colombia también tenemos ejemplos de suelos que han sido erosionados. Nosotros buscamos un manejo integral de esos recursos, es decir, producir conservando los suelos, haciendo uso mínimo de insumos agroquímicos, y si posible evitarlos en la medida de lo posible y sustituirlos por biopesticidas que son menos contaminantes. Todos los temas de integración al mercado, o sea, la producción sostenible no es solo a nivel de agricultor, también es a nivel de la cadena de producción. Entonces, ¿cómo buscamos cadenas más cortas? Y eso tiene mucho que ver con la pandemia, es decir, producir alimentos lo más cerca posible del consumidor para evitar grandes traslados, para evitar consumo de combustibles fósiles. Entonces, los temas de sostenibilidad están ahí, y también tenemos programas específicos de reforestación, programas específicos de manejo de bosques, programas específicos de uso sostenible de los recursos pesqueros, es decir, un tipo de manejo
de la pesca, sea pesca artesanal, sea pesca de gran escala, que haga que la reproducción sea igual a la extracción y que no la extracción sea mayor que la reproducción, ¿no? Entonces, nuestros enfoques en absolutamente todos los proyectos que tenemos, son más de 35 proyectos que tenemos en Colombia, todos tienen ese enfoque de conservación, de sostenibilidad, sí, pero de generar ingresos y de rentabilidad, ¿no? Perfecto. Ayer fue el Día Nacional del Campesino, pero en Colombia se celebra el primer domingo del mes de junio. ¿Existen políticas públicas encaminadas a la inclusión social y económica de la agricultura familiar? Claro, existen muchas políticas. Nosotros mismos, nuestro mandato principal es trabajar no exclusivamente, pero principalmente con la agricultura familiar, con la agricultura campesina, en conjunción con el Ministerio, con las agencias de desarrollo rural, con la ART, con las distintas agencias que tienen que ver con el trabajo, por ejemplo, en los municipios PEDET, los municipios más pobres, más vulnerables, afectados por la violencia. Entonces, todas estas políticas están orientadas al pequeño productor. Un tema muy importante son los temas de tierra, que también no hemos dejado de trabajarlo durante la pandemia, es decir, la formalización de la tierra, el hecho de tener un catastro saneado, de tener un catastro donde no haya superposición de tierras y poder devolver a las víctimas que fueron de despojos. Entonces, los temas de tierra para el pequeño productor son centrales, ¿no? Y Perfecto. Esto tiene mucho que ver también con la promoción de esquemas asociativistas. ¿De qué manera el pequeño agricultor puede desarrollar economías de escala para agregar valor a sus productos, industrializarlos, procesarlos y poder, obviamente, tener una mayor rentabilidad vía el asociativismo? Entonces, los temas de asociativismo están siendo muy fuertemente trabajados también durante esta pandemia, ¿no? Finalmente, doctor Bohanic, director de la FAO, Food Agriculture Organization, ¿qué procesos de cooperación técnica se trabajan con el gobierno nacional para mejorar la agricultura y la alimentación en Colombia? Bueno, nosotros fundamentalmente trabajamos con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura, es nuestro principal contraparte, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos intercambiando programas, implementando proyectos del Ministerio de Agricultura. Les decía, tenemos estos temas de tierra, que son programas grandes. Tenemos presencia en 24 departamentos de Colombia con asistencia técnica, y muchos de estos programas son financiados por el propio gobierno, ¿no? Por las agencias, por el ministerio. Trabajamos mucho con el Ministerio de Medio Ambiente, los temas de sostenibilidad los trabajamos con Medio Ambiente, los temas de alimentación escolar, trabajamos con las secretarías de Educación, también con el Ministerio de Educación. Entonces, es un abanico muy grande, sí, en el cual articulamos totalmente nuestro accionar con las políticas de gobierno. No trabajamos en aislamiento, sino al contrario. Nosotros venimos a reforzar capacidades, no a suplantar capacidades, ¿no? Perfecto, pues doctor Alan Jorge Bohanic, representante de la FAO en Colombia, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias de Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. No, el gusto es mío y siempre estamos a disposición. Adelante con ese lindo trabajo que hacen, ¿ah? Con mucho gusto. Muy amable, muy buenos días. Agenda Interactiva, ya volveremos.